Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 11 de ¿qué hubiera pasado si Naruto escondía su personalidad? Era entrenado por Kurama y era un prodigio. Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 11. Las olas golpeaban el costado del barco, meciéndolo suavemente mientras estaba atracado en el muelle. Dos sapos del tamaño de un caballo se encontraban haciendo guardia, llevaban un par de días así. Uno de ellos, el de color rojo de hecho, bostezó abiertamente dando vista a una boca en la que bien hubiera entrado una lavadora automática. Desde que se les encargó la tarea no había sucedido nada interesante además de un escalofrío que sintieron la madrugada del segundo día producto de una expulsión de chakra extraordinaria, pero después de eso todo fue demasiado aburrido, ya que quien los viera se apartaba inmediatamente del barco. Oye Gama-san, habló uno de los anfibios. ¿Qué sucede Gamaroan? Contestó el que había bostezado. ¿No quieres abrir otra botella de sake? Es muy temprano y estamos de guardia, le recriminó el anfibio samurái. Lo sé pero aquí no sucede nada, se quejó vamos, el jefe dijo que podíamos servirnos si queríamos, le recordó. Estaríamos desobedeciendo sus órdenes si no lo hiciéramos, razonó el sapo espadachín. Exactamente, dijo el azul a su vez echando su hacha al hombro y dirigiéndose a la galera. Muy bien pero solo unas copas, aún estamos de guardia. Le advirtió el anfibio bermellón, el azul solo asintió con una sonrisa. Desde que habían llegado solo abrieron una de las botellas y tenían por lo menos 5 cajas en la galera junto a las provisiones. Una vez allí tomó la caja que habían abierto unos días antes y la apartó del resto para revisarla. Como recordaba, a la caja solo le faltaba una botella, aún restaban otras 5 de buen tamaño, alrededor de 2 litros de sake en cada una. Pensó en subir también algo de las provisiones puesto que era cerca del mediodía y aún no habían comido y aunque entre los alimentos no hubiera grillos u otra clase de insectos tampoco estaban para ponerse exigentes. Nótese el sarcasmo de parte del autor, trataba de decidir qué llevar cuando la voz de su colega lo sacó bruscamente de sus cavilaciones. Gama-san. Se escuchó el grito desde la cubierta, el jefe se acerca, sube rápido, le avisó con premura. Rayos. Exclamó por lo bajo el sapo samurái, cerró la caja de sake de inmediato y la acomodó al lado de las demás antes de regresar a su puesto. En el muelle se podía apreciar a un grupo considerable de shinobis provenientes, según se podía observar, de la aldea de la neblina. Encabezando el grupo estaba un rubio que vestía una túnica negra con nubes rojas, una máscara anaranjada en forma de espiral y varias sortijas en sus manos. Los seguía de cerca un joven de cabello celeste y mirada confiada y algo agresiva con una gran espada envuelta en vendajes a su espalda, al lado de una joven con armadura y máscara ambú de cabello morado que simplemente no perdía detalle de los movimientos del rubio con una expresión de cautela. Detrás de estos con variadas expresiones y pensamientos se encontraban un total de 10 ninjas, varios jounin y algunos cazadores ambú. El rubio vio cómo sus subordinados mantenían su guardia, aunque notó a uno de ellos un poco agitado, le restó importancia al asunto y se adelantó a su encuentro. ¿Sucedió algo de importancia?, inquirió con calma el amecaje. En absoluto, dijeron de inmediato al mismo tiempo. El rubio arqueó una ceja bajo su máscara. Muy bien, pueden retirarse. Ambos sapos se disponían a desaparecer pero se detuvieron en seco cuando el Otokaje agregó, por cierto, ¿qué tal estaba el sake? Excelente, contestó el añil anfibio con una sonrisa. Ouch. Agregó cuando su compañero lo golpeó con su katana aún guardada en su funda. En ese momento se percató de lo que acababa de decir y se llevó ambas membranas para tratar inútilmente de cubrir su gigantesca boca. Ja, rió suavemente el Mizukage, creo que se lo ganaron, opinó con sosiego, pueden retirarse. Estos no se lo pensaron un momento antes de obedecer la orden y desaparecer en una nube de humo. Entonces se dirigió a sus acompañantes que solo observaron la escena, unos con diversión y otros con intriga. Ustedes partirán desde aquí, les explicó, el viaje en barco les dará el tiempo que necesitan para recuperar por completo sus fuerzas. Entonces será mejor partir de inmediato, opinó uno de los jounin. ¿En dónde está el capitán? Antes de que Suigetsu hiciera su presentación, el rubio se le adelantó. Tienes al idiota a tu derecha, dijo con aburrimiento señalando al espadachín con un movimiento de cabeza, solo lo miro cenudo. ¿Es tu barco?, le preguntó otro de los jounin con sorpresa.
Técnicamente es mío, se adelantó a contestar el ojiazul, le encargué que rentara un bote para el viaje y en cambio compro uno, resumió perezosamente, no era necesario mencionar la pequeña controversia ocurrida por causa del saque. Me dijiste que consiguiera un barco, le recordó nuevamente pero con menos paciencia el espadachín. Lo que sea, dijo dando a la discusión por terminada mientras se bajaba a la galera haciendo una señal al resto para que lo siguieran, deberán encontrarme aquí, les explico con calma mientras señalaba un punto en un mapa que extendió por la mesa una vez todos lo hubieron alcanzado en la bodega. Este mapa era uno de los pergaminos que Madara le dejó en su debajo de su escritorio. ¿Es seguro que ella lo sepa?, preguntó con recelo la Anbu de cabello castaño haciendo referencia a su supuesta prisionera. Konoha ya tiene esta información, explicó con abatimiento, todos los regresaron a ver sorprendidos, sobre todo la peli morada, Zetsu los vio en una misión de reconocimiento, ahora mismo hay un equipo en ese lugar con más de 15 integrantes, todos shinobis magníficos, resumió calmadamente pero podía notarse un poco de tensión en su voz. ¿Qué hay en ese lugar?, se atrevió a preguntar un Anbu de la niebla. La base principal de Akatsuki y el lugar donde están sellados 8 de los demonios de colas, contestó directamente, alguien está próximo a liberarlos, concluyó con gravedad, las expresiones de preocupación no se hicieron esperar. Si sabías eso ¿por qué viniste aquí primero?, le reprochó la Anbu de Konoha. No lo sabía entonces, le contestó simplemente, sin siquiera molestarse por el tono que usó, cuando mi pelea con Madara concluyó, él me transfirió sus memorias, explicó con brevedad, de ahí saqué la información que poseo ahora. ¿Qué es lo que haremos una vez nos encontremos con usted allí Mizukage-sama?, preguntó uno de los Anbu. Los elegí para esta misión porque son los que tienen más chakra de su aldea y esto requerirá mucha resistencia, explicó despacio mientras sacaba otro de los pergaminos de su antecesor y se los entregaba, deben aprender a aplicar el jutsu de sellado de este pergamino, el Anbu lo desenrolló cuidando de que nadie aparte de los de su aldea vieran su contenido. Pero esto requerirá más de 10 ninjas, observó algo preocupado. Es por eso que yo no estaré con ustedes por ahora, explicó finalmente el Kage de la niebla, debo reunir algunas cosas antes y viajo mucho más rápido solo, tengan esto, dijo mientras les pasaba un extraño kunai de 3 puntas, no lo pierdan, les advirtió con seriedad, es para que los identifiquen. ¿Quién es? Como dijiste, necesitaremos más personas, le recordó su líder, ya copié el jutsu en otros pergaminos para entregárselos a algunos grupos más de mis aliados, iré a avisarles si se reunirán con ellos allí, yo los adelantaré para enfrentar al enemigo y debilitarlo para que la labor de sellarlo resulte un poco menos complicada. ¿Estás seguro?, preguntó dudoso un Anbu. Es la mejor opción que tenemos de evitar una tragedia, apuntó firmemente. ¿En verdad te importa eso?, le preguntó con suspicacia Yugao, pese a haber sido testigo de lo que era capaz de hacer el rubio no era cuidadosa con la forma en que se refería a él, de hecho era precisamente por eso que era descortés, le molestaba sobremanera que incluso ella le hubiera llegado a tener confianza al Jinchuriki al punto de pensar que era un gran shinobi, leal a su aldea. El Uzumaki la miró intensamente por un instante, tanta que la Anbu se estremeció con cierto temor, incluso sus nuevos subordinados retuvieron la respiración. Veremos, dijo simplemente mientras regresaba a ver las considerables provisiones del barco, las más de 1000 raciones que tenía guardadas se agotaron en la recuperación de los ninjas de Kiri, argumentó mientras sacaba un pergamino de sellado y se dirigía a una sección de que llevaba pan, carne seca y otras cajas de comida enlatada, necesitaré algo de esto, y sin más realizó algunos sellos y tocó las provisiones a través del pergamino, de inmediato estas desaparecieron tras una cortina de humo. Al disiparse dicho humo se podía ver escritos en el pergamino los nombres de las distintas provisiones, con esto debería ser suficiente, murmuró para sí mismo mientras guardaba el pergamino. Oye jefe, le llamó el espadachín, ¿seguro que es buena idea dejarla ir?, dijo señalando a la Anbu, era algo sobre lo que aún tenía dudas, un montón de dudas. Le dije que lo haría, los espero dentro de 2 semanas, fue toda la respuesta del Jinchuriki antes de trazar un sello con sus manos y desaparecer en un rayo de luz dejando solo una estela brillante. Nunca cambiara, comentó medio divertido medio resignado el peliazul. ¿A qué se refiere Suigetsu-san?, le dijo uno de los Jounin, lo regresó a ver con cierta sorpresa, era la primera vez que alguien lo llamaba con tanto respeto, sin embargo contestó a su pregunta, pues era algo que realmente debían saber. En especial la cazadora Anbu que los acompañaba.
Aún no lo conocen lo suficiente, pero llegarán a entender que para Naruto una promesa es sagrada, les dijo con absoluta seriedad, jamás lo he visto faltar a su palabra. Ese fue el camino que eligió. Todos parecían sorprendidos, la pelimorada también aunque seguía recelosa de sus captores. Sé que no crees en él, le dijo directamente a la Anbu una vez todos los demás se retiraron a sus labores para emprender el viaje, pero nunca he visto que la desconfianza o escepticismo de los demás evitara que Naruto hiciera lo correcto. ¿Lo correcto para quién? Le preguntó esta con disgusto. Yo que tú no adelantaría conclusiones, le sugirió el peliazul, pero ya entenderás, cuando todo salga a la luz, que ningún ninja o Hokage ha hecho tanto por la seguridad de tu aldea o sus habitantes como lo ha hecho Naruto, terminó de decirle mientras salía a cubierta para zapar dejando sumamente pensativa a la joven mujer. Llevaba un día entero de viaje, había deshecho el Iraishin no Jutsu hace varias horas, debido a la cantidad de chakra que consumía, solo lo usaba para acelerar el viaje lo más posible, pero lo deshacía cuando se empezaba a cansar y continuaba a su velocidad normal, la cual era por lo menos 3 veces mayor que la de un Jounin promedio. Le faltaba poco para llegar a Konoha, no podía dejarse ver pero irrumpir en la aldea y más aún en el despacho de la rubia a plena luz iba a ser todo un reto, por otro lado no podía darse el lujo de esperar a la noche con todo lo que le faltaba por delante. Al ver la entrada trazó los sellos de la técnica y desapareció en un breve haz de luz. Reapareció en la ventana de la torre Hokage, le llamó a la atención que el despacho de la misma estaba vacío. ¿Estará en el hospital?, se preguntó un tanto confundido pero decidió que no tenía tiempo para pensar en eso, incluso había decidido no visitar a Jiraiya ya que este seguramente querría acompañarlo y esta vez era él quien debía enfrentar a Pain no el Sannin de los sapos. Se puso a revisar los cajones del escritorio pero no encontró nada, al cabo de varios minutos terminó de revisar la oficina y estaba claro que no había nada, incluso activó su Byakugan para asegurarse, pero fuera de una botella de sake escondida en la lámpara de piso no halló nada fuera de lugar, claro a excepción de la mujer de cabello negro corto que se encontraba detrás de él apuntándole con una cerbatana de dardos envenenados. Espera, ¿qué fue eso último? El enmascarado reaccionó a tiempo de esquivar los mortales proyectiles y con rapidez trazó unos sellos creando una barrera alrededor de la oficina para aislar el sonido de la zona de acción, inmovilizó a la pelinegra y la colocó frente a él. Disculpe mi rudeza, dijo con calma y un poco de vergüenza, pero busco algo que supuestamente está aquí, explicó con claridad. ¿Quién te crees que eres para irrumpir así en el despacho de Tsunade-sama?, le reprochó desafiante. Nadie, contestó simplemente el enmascarado. ¿Eres una Akatsuki?, preguntó con cuidado al reconocer la túnica del rubio. Supongo, dijo al cabo de un momento provocando una gran preocupación en la morena, cuando asesine a su líder me dejo todo y supongo que eso incluye a la organización, dedujo con calma. ¿Asesinar a su líder?, repitió confundida. Mira, lamento recurrir a esto, dijo un tanto avergonzado el ojiazul, mientras para el asombro de la pelinegra sus ojos se tornaban en vermellón con 3 aspas en su pupila, pero estoy corto de tiempo, se excusó antes de irrumpir en sus recuerdos y toparse con algo que no esperaba. Flashback Shizune observaba a la legendaria perdedora terminar de vestirse con una indumentaria Anbu pero sin máscara, llevaba un protector en su frente y su cabello sujeto de 2 coletas, tenía una expresión serena pero Naruto pudo distinguir nerviosismo en sus ojos, pero estaba seguro de que nadie más lo hubiera notado, lo escondía muy bien. ¿Enviaste el mensaje a Suna?, le preguntó la rubia de espaldas a su asistente mientras revisaba que sus protecciones estuvieran bien sujetos. Ai Tsunade-sama, afirmó la Kunoichi, ¿en verdad no desea llevar más apoyo?, preguntó un tanto preocupada. Ya hay ninjas allí, Jiraiya y yo seremos el apoyo, le contestó directamente, además para cuando lleguemos seguramente el Kazekage y sus hermanos ya estarán allí, trató de tranquilizar a su pupila. ¿Y Naruto-kun?, tanteó la ojinegra. La última noticia que tuve de él la trajo un mensajero ninja, le contestó con cierto pesar, solo decía que estaba bien y que trataba de decidir si visitaba el país de las olas o el del té, comentó con una media sonrisa antes de volver a su semblante serio antes de continuar, aún enviando a alguien a buscarlo sería mínimo una semana para traerlo a Konoha y no tenemos ese tiempo, le explico con una mirada triste. En ese momento se escucharon unos golpes en la entrada, tras darle permiso esta se abrió dando vista al legendario ermitaño sapo, también vestía con su viejo uniforme Anbu pero sin la máscara y se podía apreciar nuevamente el protector de Konoha en su frente, su expresión era mucho más seria de lo que Naruto recordaba haber visto nunca.
El rubio se quedó estático un instante al verlo recuperado, pero se recuperó rápidamente de la impresión. «Es tiempo, Tsunade», dijo simplemente. Esta asintió y se dirigió a su escritorio, abrió uno de los cajones y tomó de él un anillo. «¿Para qué necesita eso, Tsunade-sama?», preguntó curiosa su alumna a la Sannin, pero fue el peliblanco el que le contestó. «Para entrar en la guardia de Akatsuki necesitas una de las sortijas», explicó brevemente pero con seriedad. Ante la mirada interrogante de la joven, Tsunade completó la explicación. Cuando Pain irrumpió en la mente de Jiraiya, lo hizo descuidadamente, le explicó, así que no solo sacó información de su cerebro, sino que involuntariamente dejó algunas cosas en él. Así es como sé la localización exacta de la base y lo que Pain planea, terminó de explicar el ojigris. Pero no estamos seguros de cuánto tiempo tenemos, así que debemos apresurarnos, agregó la ojimiel mientras, no sin cierto recelo, colocaba la sortija de Kakuzu en su dedo medio izquierdo. Hecho esto, salió de la oficina ante la inquieta mirada de su asistente. Antes de retirarse junto a su colega Jiraiya, le dedicó una sonrisa tranquilizadora y se retiró por el mismo camino que la Hokage había tomado segundos antes. Fin flashback aflojó el agarre sobre su prisionera dejándola levemente confundida, hasta que... ¡rayos!, exclamó con fuerza. Afortunadamente la barrera de sonido que colocó evitaba que se escuchara su voz. Deben llevar ya 3 días de camino, y con su velocidad, bueno, al menos ya sé dónde está la sortija, se dijo a sí mismo, luego volvió a centrar su atención en la kunoichi que solo lo miraba intrigada. ¿Eres un Uchiha?, preguntó un tanto contrariada y asombrada al reconocer el Sharingan en los ojos del rubio. No, contestó simplemente, lamento ser brusco pero no es conveniente que recuerdes que me viste, le dijo calmadamente antes de introducirla en un genjutsu diseñado para modificar los recuerdos de su víctima. Los ojos de esta se opacaron cuando se quedó viéndola fijamente antes de desmayarse. Una vez dejó a Shizune descansando en el sofá, con el recuerdo de haber trabajado tanto que simplemente se dejó caer unos minutos en para descansar y que se había quedado dormida sin querer, se retiró del despacho de Tsunade y de la aldea en dirección al bosque donde el clan Nara criaba a sus ciervos. ¿Qué harás ahora, mocoso?, le preguntó la voz del zorro desde su mente una vez salieron de la aldea. No hay nada que hacer, contestó llanamente, ellos se dirigen hacia allí, no debo preocuparme por la salud de Ero Sennin si Tsunade está con él, creo, concluyó un tanto dudoso. En medio del bosque una rubia vestida de andú saltaba entre las copas de los árboles a enorme velocidad seguida de cerca por un hombre de mediana edad con larga cabellera blanca y un gigantesco chichón en la cabeza. Te digo que tropecé, se explicó por milésima vez el Sannin. ¿Y tu mano coincidencialmente aterrizó en mi busto?, le preguntó con suspicacia. Bueno, sí, le contestó un poco dudoso. Esta solo bufo molesta antes de adelantarse aumentando más la velocidad. Tsunade espera, no puedes estar enfadada el resto del intento detenerla, pero se concentró tanto en alcanzarla que no aterrizó bien en la siguiente rama, que era la que ella estaba dejando en ese momento, y volvió a tropezar. El problema fue que cuando cayó hacia adelante bajó al mano con el que intentaba darle alcance de golpe, dándole una cachetada. Ustedes ya se imaginarán en qué cachete. El gran Jiraiya, maestro del cuarto, alumno del tercer Hokage, ermitaño sapo de la montaña Myobuko, estaba sudando frío en ese momento con solo una idea dentro de su cabeza: mierda, va a matarme. Y ciertamente eso era lo que parecía. Cuando la legendaria perdedora se volteó para ver a su compañero, estaba literalmente echando humo, con una mirada que prometía mucho dolor mientras se acercaba. El ojigris estaba realmente aterrado, pero unas pocas ideas cruzaban su cabeza, entre ellas haber visto a su pupilo salir de situaciones parecidas. ¿Cómo rayos hace el chico para salvarse de estas cosas sin un rasguño?, trataba de pensar el ermitaño pervertido, pero solo le llegó una idea, una tan descabellada y suicida que solo el mismo Jinchuriki del Kyuubi no Youko sería tan demente como para intentar, pero al fin y al cabo eso era lo que estaba buscando, y puesto que la Sannin de las babosas estaba ya al frente suyo levantándolo por la solapa de su uniforme y retrasando su puño para mandarlo de regreso al hospital de Konoha vía aérea, decidió seguir el ejemplo de su joven pupilo y no pensar de más. En fin, tuve una buena vida, admitió mentalmente con cierta resignación.
Por su parte la rubia Hokage pasaba por una serie de reflexiones un tanto más complicadas. Por una parte había sentido una gran alegría desde que Jiraiya había despertado, por otra un inmenso deseo de golpearlo desde el pequeño incidente en el que, ella sabía, el sabio pervertido no tenía culpa. Para variar, aún estaba débil por haber salido hace poco del hospital y ella se mantenía cerca para estar segura de que pudiera continuar. Por un momento el equilibrio del invocador de sapos falló y hubiera acabado de cabeza en el suelo, de no ser porque ella se apresuró a servirle de apoyo, solo que cuando se apoyó sobre ella se aferró por reflejo, y, por increíble que parezca, sin intención, agarró uno de los pechos de la Sannin, que por reflejo también reaccionó estampándolo de cabeza en el mismo árbol en que estaban. Aunque no lo pareciera, ella se había sentido un poco arrepentida de haberle hecho eso, pero no quería admitirlo, y justo mientras estaba reflexionando sobre si disculparlo o no, sintió aquella caricia que la hizo volver a sus instintos básicos de golpear al ermitaño sapo. Sin embargo, ni siquiera ella, que había estado en muchas de las más grandes batallas y visto las cosas más impresionantes y aterradoras sin siquiera inmutarse, estaba preparada para lo que pasó en ese momento, justo antes de que depositara un golpe con toda su fuerza en el rostro de su antiguo compañero de equipo, mientras lo tenía sujeto de su traje para que no escapara. Este cerró la distancia entre ambos y la besó. No un beso del tipo apasionado, pero tampoco del tipo tímido. Al fin y al cabo es de Jiraiya de quien estamos hablando. Luego de unos segundos, que a ambos se les hicieron eternos, Jiraiya se separó. Tsunade había cerrado los ojos como reacción al beso, pero los volvió a abrir lentamente para encontrarse con una escena algo graciosa. El gran ermitaño sapo estaba con los ojos cerrados con expresión general de temor, esperando el golpe de la rubia. Por alguna razón esto la hizo enfadar inmediatamente y, volviendo a retrasar su puño, dejó salir toda la frustración que había sentido por culpa de aquel peliblanco de un solo golpe. Crash. Fue escrujido que se escuchó en todo el bosque antes de que la parte superior de un árbol cayera bajo el poder de la ojimiel. El ojigris, por su parte, que había estado tan asustado como un nudista en un pantano de sanguijuelas, abría lentamente sus ojos al notar que su cabeza no fue el blanco de su compañera, sino el tronco del árbol tras ellos. Por un momento se permitió una sonrisa nerviosa al ver el desastre, pero que él no hubiera resultado afectado, pero esta se desvaneció cuando vislumbró una pequeña y rebelde lágrima brotar de los hermosos ojos de su amiga. Esta a su vez no dijo nada, solo mantuvo una expresión neutra, se dio media vuelta y continuó el avance, dejando al viejo escritor con una sensación de culpabilidad que no recordaba haber sentido antes. Luego de un segundo reaccionó y continuó la marcha antes de perderla de vista. En algún lugar en medio de un oscuro bosque casi totalmente desconocido, un enmascarado, envuelto en una túnica negra, se encontraba caminando tranquilamente. Muchos se hubieran sentido presas del pánico en aquel lugar, pues estaba diseñado para esto precisamente, pero el sombrío personaje caminaba por él como si estuviera dando un acalmado paseo por su jardín en compañía de alguna de sus alumnas que eran precisamente lo que ocupaba la mente del ojiazul en ese momento. Le preocupaban por lo que se avecinaba. Él sabía perfectamente que tan poderosas eran, no por nada se había encargado de entrenarlas, pero lo que se acercaba iba mucho más allá de lo que él jamás hubiera previsto. Oye mocoso, le llamó su demonio para tratar de sacarlo de sus preocupaciones, este lugar se ve idéntico en cualquier dirección, opinó sacando el primer tema que se le ocurrió. ¿Seguro que sabes a dónde vas? Este bosque está diseñado para dejarse ver como es solo para los del clan Nara, le explicó. Su técnica de las sombras de alguna manera es el pase de acceso. Si cualquier otro intenta entrar es envuelto por las sombras y solo puede ver una maraña de árboles y arbustos idénticos, mientras se pierde todavía más en el bosque sin posibilidad de salir. Terminó de explicar tan tranquilamente como quien comenta el clima. Si es así, ¿cómo sabes por dónde ir?, preguntó un tanto curioso el demonio, pero para nada cerca de estar preocupado. Me estoy guiando por el chakra de quien busco, contestó con sencillez. ¿Y cómo lo verás cuando lo encuentres?, volvió a inquirir el zorro. ¿Recuerdas que cuando Saya era pequeña le temía a la oscuridad?, le preguntó el rubio. Sí, debido al trauma de lo que le ocurrió a su clan no se sentía a salvo en la oscuridad, le contestó el demonio. ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Recuerdas lo que le dije para que pudiera enfrentar su temor? ¿Por qué temerle a la oscuridad? ¿Cuándo? Empezó el zorro. Puedes encender la luz, completó el ojiazul deteniéndose repentinamente para expulsar una oleada de chakra dorado que iluminó por completo el bosque, haciendo salir de su escondite a muchos animales, ninguno con temor pues la energía no estaba cargada de una manera agresiva.
Fue visible entonces una sección del bosque donde los árboles parecían nuevos, como si hubieran brotado hace apenas algunos meses o un año máximo. Justo en el lugar donde estaba parado había un gran cúmulo de rocas cubriendo un agujero. Aquí es, dijo simplemente mientras formaba unos sellos. Al terminar la secuencia un agujero se abrió repentinamente bajo sus pies, provocando que se abalanzara hacia abajo rápidamente, pero aún así aterrizó con suavidad. Antes de revisar apropiadamente el lugar, una voz que sonaba desesperantemente molesta llamó su atención. ¿Acaso vienes a burlarte, maldito? Hashin-sama te castigará por esto, ya lo verás. En ese momento fijó su atención en un pequeño bulto en medio de las rocas, del cual parecía venir el escándalo. Allí en medio de las piedras se encontraba el inmortal de los Akatsuki, o por lo menos su cabeza, pero ésta no lo había reconocido todavía. Sin embargo reconoció la indumentaria de su antigua organización. Tú debes ser Idan, dijo en tono casual aunque con mucha frialdad, esta es la primera vez que te veo en persona. ¿Eres de Akatsuki? ¿Qué estás esperando? Sácame de aquí. Casi le ordenó el peligris. No estoy aquí para ayudarte, le contestó simplemente en tono monocorde, mientras sus ojos se volvían platinados, las venas alrededor de estos se ensanchaban y revisaba el lugar. Estoy aquí para recuperar mi sortija, se corrigió el rubio. ¿De qué hablas?, preguntó con cuidado. Había sentido una poderosa energía hace unos momentos y solo podía provenir de este guerrero. En ese momento reparó mejor en sus prendas. Esa máscara que llevas es de Tobi. Madara, le corrigió su verdadero nombre era Madara Uchiha, y aunque no lo creas era el verdadero líder de tu organización, por encima del que ustedes llaman líder de hecho, solo que él prefería actuar desde las sombras. Continuó explicándole mientras registraba el lugar, pero en este punto se detuvo y avanzó hasta un sector del hoyo. ¿El verdadero líder?, repitió confuso el ojigris. ¿Cómo que era? Lo asesiné, contestó de forma casual pero sin regresar a verlo, mientras se inclinaba sobre un bulto de rocas y de un golpe introducía su mano en ellas. Al sacarla sujetaba el brazo izquierdo de la Akatsuki con la sortija con el kanji de Santa y en su dedo índice, la retiró de y se lo colocó en el suyo propio, ignorando las maldiciones del peliblanco que le ordenaba que lo sacara de allí. ¿Quién te crees que eres para dejarme aquí, bastardo? Por respuesta el rubio se quitó la máscara y se acercó hasta quedar a la vista del escandaloso criminal, y ante su mirada, la cual se volvió de sorpresa y terror, empezó a expulsar cantidades abominables de chakra demoníaco mientras sus rasgos se volvían más salvajes y sus ojos se volvían escarlatas con pupila rasgada. ¿Eso contesta tu pregunta?, preguntó de manera retórica luego de regresar a la normalidad. El contenedor del Kyuubi, dijo en un susurro, pero luego, jajajajaja, así que tú eres el nuevo líder de los Akatsuki, qué irónico, dijo con burla. Tanto como un idiota que se dice inmortal y se encuentra en la más absoluta impotencia, comentó de forma consorna el rubio, pasmando la risa del peligris de golpe. Pero te equivocas, yo no soy el líder de ninguna organización criminal, le corrigió, porque los Akatsuki ya están extintos. ¿De qué hablas?, preguntó ahora sí totalmente consternado el fanático religioso. Tu compañero, Kakuzu, murió el mismo día en que tú terminaste aquí, le informó con indiferencia, una que de hecho fue compartida por el peligris. Itachi y Deidara murieron enfrentándose a Sasuke Uchiha, lo mismo que Orochimaru, Kisame y el que tú conocías como Tobi murieron cuando ataque Kiryu hace unos días. Continuó relatando el obituario de los criminales clase S más peligrosos que de los que se tenía conocimiento. En cuanto a Zetsu, Pain y Konan se podría decir que se retiraron. No me preocupa, Konan la tengo vigilada, ya veré qué hacer con Zetsu si da problemas, y en cuanto a Pain, en estos momentos me dirijo a acabar con él, pero necesito las sortijas para completar el trabajo. ¿Y planeas dejarme aquí así nada más?, le reclamó el ojigris furioso. Verás, le dijo reflexivamente, me gustaría sumergirte en un mundo de absoluta agonía por lo que te parecerían 1000 años, le dijo tranquilamente mientras se volvía a acercar y se inclinaba frente a la cercenada cabeza para que pudiera ver el Mangekyou Sharingan activo en sus ojos, pero no es mi estilo golpear a alguien en el suelo. Además, el castigo que Shikamaru pensó para ti me parece mucho más apropiado, que te quedes aquí hasta que el efecto de tu jutsu de inmortalidad se termine por no tener más víctimas de donde alimentarlo, opinó calmadamente. El peligris por su parte se había quedado mudo al escucharlo. Madara lo sabía todo de ustedes, y yo tomé sus recuerdos, le explicó. Ahora, aunque no te lo mereces, soy alguien demasiado blando, así que, ya que seguramente seré la última persona que veas, puedes pedirme que entregue un mensaje a alguien, para que te puedas ir, de cierta forma más tranquilo, a reunir con tu Hashin-sama. ¿Qué te parece? ¿Por qué harías eso?,
Le preguntó desconfiado. ¿Me diste lástima?, le contestó directamente. ¿En verdad lo harás? Siempre cumplo mi palabra, le aseguró con sosiego. Quiero que le digas al malnacido que me puso aquí, que la venganza de Hashin-sama contra los herejes se acerca y que él estará entre los que serán castigados, le dijo despacio con una sonrisa sádica en su rostro. ¿Es todo?, le preguntó un tanto aburrido, el rubio que ya se esperaba un mensaje de ese tipo. El peliblanco solo asintió, aunque no me agrade decirlo, es cierto que la espada, ya sea de Kami-sama o de Akuma-sama, se acerca para barrer con todo, no solo con los herejes, le informó inexpresivo al cautivo criminal, que solo lo observó con un claro deleite, pero eso también incluye a todos aquellos a quienes jure proteger y su felicidad, por lo que haré lo imposible para asegurarme de detenerla. ¿Crees que puedes detener la voluntad de Dios? Ja, le preguntó irónico el peligris. Si tengo que hacerlo, le contestó con indiferencia viéndolo directamente a los ojos mientras se levantaba. Esto cesó la risa del ojigris, pues pese al tono monocorde con que habló, su mirada tenía fuego y una determinación que expresaba algo que Idan había creído una tontería. Solo murmuró algo en tan voz baja que ni siquiera el ojiazul pudo escuchar, puesto que se había dado la vuelta para retirarse. La voluntad del fuego. Adiós Idan, diría que fue un placer pero no lo fue, se despidió con algo de cansancio antes de dar un salto y salir del agujero que poco después volvió a derrumbarse y llenarse de rocas que solo fueron observadas por el impotente villano. Desde afuera del, nuevamente cubierto agujero, el rubio observó por un momento la prisión de la Katsuki. Ciertamente que Shikamaru había pensado en el confinamiento y castigo perfectos para alguien como Idan, pero eso no era nada comparado con lo que él tenía preparado para Pain una vez lo hallara. Pero de momento debía concentrarse en otro asunto primero. Volviendo a expandir su chakra dorado, iluminó todo el bosque, provocando que los ciervos del lugar desviaran su mirada, antes de desaparecer en un haz de luz. Gastaría mucho chakra en transportarse al siguiente punto, pero podría descansar tranquilo una vez arribara allí. Aburrido, era la palabra que la comandante del escuadrón de guerreros tenía para definir su tiempo libre. Mientras descansaba sobre la rama de un árbol, ella disfrutaba de la batalla, la sangre y la acción, pero eran pocas las misiones que requerían de su presencia, generalmente alguna de tip, pero aún las misiones de clase B le resultaban extremadamente fáciles. Claro está, su mayor ocupación residía en entrenar a los de su división, y algunos shinobis del Ambu de la aldea. No había habido nada que valiera la pena desde aquel llamado de Naruto para asistirlo en la batalla contra la lluvia, y aún allí no habían hecho nada interesante, aunque debía admitir que aquel viaje le dejó algo interesante, no aquel beso que ella misma trataba infructuosamente de olvidar, sino algo más, o mejor dicho alguien más. ¿Se encuentra bien Tayuya-san? La sacó de sus reflexiones amablemente una voz suave. Obviamente a ella no le agradaba que la interrumpieran mientras se encontraba pensando en algo importante. ¿Qué demonios te importa? No pudo terminar la amenaza cuando se fijó en quien la había interrumpido. Lo lamento, se disculpó de inmediato el nuevo integrante del escuadrón de guerreros con un poco de temor, es solo que la vi muy pensativa desde hace un rato y me preocupo. Entiendo, no te preocupes, jugó, le tranquilizó la pelirroja, es solo que no me gusta que alguien me hable mientras reflexiono. Me doy cuenta, comentó calmadamente con media sonrisa el musculoso shinobi. Es solo que no hay nada interesante que hacer, últimamente solo han encargado misiones de rango B para abajo a la aldea, comentó la Ojikase algo cabizbaja. Pero si en este lugar hay muchas cosas interesantes, le contradijo con desenfado el de pelo naranja, mientras acercaba su mano a uno de los árboles y dejaba que un pajarito se posara en ella. Eres extraño, le dijo directamente la kunoichi mientras lo miraba. Sí, ya me lo habían dicho, comentó un tanto avergonzado Jugó mientras se rascaba la nuca. Es solo que... Pero no pudo terminar su charla, pues fue interrumpida por un llamado. Tayuya-san. Le gritó desde lejos un joven de unos 12 con cabello marrón. ¿Qué rayos quieres, Kazu? Le preguntó de vuelta la pelirroja con mala cara. El gen llegó hasta donde ambos guerreros se encontraban y detuvo el paso para normalizar su respiración antes de hablar. Otokage-sama acaba de regresar a la aldea, anunció entusiasmado. Ambos shinobis parecieron gratamente sorprendidos por la noticia. Bueno, al menos jugó, Tayuya solo sorprendida. Es una buena noticia, pero ¿qué tiene que ver con que andes por ahí gritando mi nombre? Ante esto el semblante del chico se volvió más serio.
Al parecer no llegó muy bien, informó un poco dudoso. La expresión de ambos escuchas se tensó al escuchar esto, por lo que sé, casi se desmaya en la entrada. Antes de que lo llevaran al hospital pidió que trajeran a su presencia un grupo de ninjas específico, le explicó, usted y Jugosan están entre estos. Sin una palabra más ambos se apresuraron al hospital para verificar el estado de su líder. A paso apresurado llegaron al hospital general de la aldea, en donde ya se encontraban algunos miembros del consejo de la aldea, algunos de los guerreros que sin duda fueron los que Naruto mandó a llamar, e incluso la misma Sasame y Karin, que había sido llamada en caso de que Naruto necesitara un poco de su chakra curativo, pero afortunadamente ese no fue el caso. ¿Cómo se encuentra Naruto-sama? Fue lo primero que preguntó Hugo una vez estuvo frente a su antigua compañera de equipo, con un claro tono de preocupación. Pues verás, empezó esta un tanto dubitativa. Les digo que estoy bien. Se escuchó una queja bastante clara, aunque sin llegar a ser descortés, desde el interior de la habitación, como preludio a la aparición del rubio en la entrada de la misma con un gesto de impaciencia que se disipó un poco al ver a los que estaban esperando afuera. Llevaba solo su pantalón y el torso descubierto ya que cargaba la túnica negra de los Akatsuki en el hombro, cubriendo los tres protectores. Me alegra ver que ya llegaron, vamos a la torre de inmediato, allí les explicaré la situación, les informó mientras se adelantaba al sorprendido grupo en el que más de uno dio un suspiro de resignación. Una vez en el despacho del rubio todos esperaban atentos a escuchar lo que tenía que decirles, pero este solo les pidió que esperaran a que llegaran el resto de guerreros que faltaban para poder explicar todo de una vez. Una vez llegaron estos se sentó detrás de su escritorio y les dirigió una mirada significativa. Antes de empezar a hablar colocó dos pergaminos enfrente suyo. Al grano, todos los guerreros presentes, esto te incluye a ti Hugo, deberán ir de inmediato a las coordenadas señaladas en el primer pergamino, ordenó claramente señalando el pequeño papiro. En el camino aprenderán a desarrollar su parte en un complicado jutsu de sellado que está explicado en el segundo pergamino. Como se darán cuenta una vez que lo abran, este jutsu requiere más de 10 shinobis, por lo que se reunirán con algunos equipos de apoyo en el lugar designado. En concreto estas son las órdenes, pero faltan las explicaciones, así que si quieren preguntar pregunten ahora, si no escuchen con atención, concluyó. Esperó cortésmente por un instante en el que solo se hizo patente que estaba impacientando a Tayuya, por lo que decidió empezar a relatar lo sucedido, desde la ausencia de Pain en la lluvia, algo que hizo a algunos enfurecer, el hecho de que lo nombraron Amekage, cosa que los sorprendió, el que Jiraiya estaba vivo, esto alegró bastante a todos pues el ermitaño Sapo ayudó mucho en la reconstrucción de Otogakure. Luego les relató su viaje a Kiri y la batalla contra Madara en breves rasgos, omitiendo de momento lo que descubrió de este, pero que sacó de su mente lo que Pain planeaba hacer. Creo que tenemos alrededor de una semana para que termine el ritual, por lo que me adelantaré al lugar para enfrentar a Pain y darles algo de tiempo y ventaja, les explicó impertérrito. Ustedes contactarán con el resto de los refuerzos y apenas estén listos me alcanzarán en la cueva, ¿entendieron? ¡Ay! Respondieron al unísono todos los presentes, pero en ese momento la pelirroja de anteojos, que estaba examinando el jutsu, notó algo e interrumpió. Naruto-sama, espere, le llamó, este jutsu requiere de 40 personas, sin contar al que realiza el sellado. Con este equipo y el que dice que reclutará en la lluvia solo alcanzamos a la mitad, se percató. Sí, eso, dijo el ojiazul incómodo, intentaba retrasar ese asunto pero era claro que no podría. Levantó el brazo de la túnica y les dejó ver a los presentes el nuevo protector que llevaba, cosa que dejó a más de uno sin habla. Ya envié un escuadrón desde Kiri, estoy seguro de que llegarán a tiempo, y para los que faltan pediremos la asistencia de Konoha, ellos ya están allí, comentó casualmente tratando de desviar el tema inútilmente. La sala se había quedado muda tras entender la situación, hasta que Tayuya se decidió a hablar. Miren al señor, no puedo ser Kage de esta aldea porque soy ninja de Konoha, dijo burlonamente la Ojikase aliviando la peculiar tensión del momento. No termine en esta situación por gusto, ¿sabes? Le espetó un tanto molesto el rubio, pero eso es lo de menos ahora, lo importante es que deben partir de inmediato si quieren llegar a tiempo, agregó con mayor seriedad mientras abría uno de los cajones de su escritorio, curiosamente uno que no había abierto desde el día en que se convirtió en el Otokage, y observó detenidamente el contenido del mismo por un rato, llamando la atención de subordinados. ¿Ocurre algo, Shodaime? Le preguntó Kuro, el líder del clan Fuma. Como nadie consideraba a Orochimaru digno de ser un Kage, a Naruto se le dio el título de el primero.
Este no respondió, se limitó a tomar el objeto del cajón, lo levantó ante la vista de todos y, aunque dudó por un momento antes de hacerlo, se colocó el antiguo anillo de Orochimaru con el kanji de Kuchin el vacío en el meñique izquierdo. No, contestó simplemente, pero necesitaré esto, agregó levantando su mano para que viera la sortija en ella, para una tarea más tarde. Ahora retírense por favor, solicitó. Al instante todos se retiraron, salvo por una castaña que lo miraba con cierta preocupación. Estoy bien Sasame-chan, le aseguró, lo que ocurrió es que abusé mucho del Iraisin no Jutsu para llegar antes y termino de desgastar mis reservas de chakra, le explicó con tranquilidad restándole importancia, pero esto solo logró hacer que su escucha pusiera una cara de horror. Nunca, y me refiero a nunca había visto o siquiera escuchado que a su líder se le agotaran sus reservas de energía. Será mejor que descanse unas horas antes de partir, le sugirió la Ojikase aún un tanto impactada. No puedo darme ese lujo justo ahora, le contestó con un poco de aprensión el Otokage mientras sacaba de entre sus ropas un pergamino, pero comeré algo para recuperar fuerzas y descansaré una hora antes de reiniciar el viaje. ¿Está seguro de que será suficiente? Le preguntó un tanto dudosa. Lo será, le aseguró con una sonrisa típica llena de confianza. Recuerda con quién hablas, le tranquilizó, pero al chica seguía sin moverse de su lugar. ¿Hay algo más que quieras decirme?, le preguntó amablemente. Quería saber si me permitiría ir en esta misión, le solicitó un tanto cohibida. Oh, contestó este al percatarse de la intención de la joven. Sasame, ¿sabes por qué elegí a los guerreros? No desconfío de tu capacidad, es solo que realmente necesito a los que tengan mayor resistencia para esta misión. Él sabía que la muchacha era casi tan fuerte como Tayuya, de hecho en una batalla sin que esta última activara su sello maldito en segunda fase las dos estaban igualadas, pero precisamente por eso, le señaló esta un tanto más decidida, ellos deberán estar al tope de sus capacidades, así que no estaría de más que algunos fueran para ayudarlos en caso de que encontraran problemas, para que no gastaran la energía que necesitaran más adelante, objetó la castaña. El rubio lo analizó por un momento, lo que decía la joven no solo era cierto sino que tenía sentido, y debía verlo como un salvaguarda. De todas formas la conocía muy bien como para creer que podría hacerla cambiar de parecer si estaba decidida a algo. De acuerdo, aceptó tras una reflexión, cosa que hizo sonreír abiertamente a la Jounin, pero llevarán también a Karin con ustedes, no estaría de más una ayuda médica por si las dudas. La castaña solo asintió con una sonrisa antes de retirarse. El rubio negó levemente con la cabeza con gesto divertido, mientras regresaba a ver el pergamino que tenía al frente. Por un instante se formó una expresión de desconcierto ante lo que veía en este, pero luego fue reemplazada por una sonrisa divertida. Liberó una cantidad de comida suficiente como para alimentar por todo el día a una clase completa de alumnos de la academia, pero antes de empezar a comer abrió otro de los cajones de su escritorio y sacó de él una de sus máscaras de zorro de color negro y dorado. Esta era de las de forma de antifaz. Se la colocó y empezó a devorar rápidamente sus alimentos. Necesitaba reponer fuerzas lo antes posible y, aunque en varias ocasiones casi se le corta la digestión, logró terminar con lo que tenía al frente en menos de media hora. Lo siguiente que hizo, para descansar antes de partir, fue revisar el estado actual de la aldea. Cualquiera creería que, con la crítica situación que tenía entre manos, este no era el mejor momento para ponerse a hacer el papeleo matutino, pero las acciones del Jinchuriki nunca serían lo que cualquiera creería. Había cosas que tenía que saber y una de ellas era si el sonido estaba preparada para la tormenta que se avecinaba y no estaba seguro de cuándo tendría otra oportunidad de volver a la aldea para revisar los informes. Además, con sus clones de apoyo, a diferencia de otros cajes, él podía terminar con todos los informes en pocos minutos y saber cuál era la situación de su aldea en cuanto a aldeanos, shinobis activos, misiones recibidas y realizadas, etc. Entre todos los reportes que revisó dio con uno que, para variar, contenía algo interesante, la lista de los nuevos genin que, según las evaluaciones de sus Jounin, estaban listos para ascender al rango de Chunin. Debido a la situación de su aldea, esta decidía que genin debía ser promovido de una manera diferente. Cada instructor observaba y llevaba un registro del avance en desempeño, fuerza y crecimiento mental de los genin. Una vez los instructores los consideraran aptos para ascender, cosa que para nada se tomaba a la ligera, su registro era presentado al Otokage y este decidía su prueba de ascenso.
Dicha prueba consistía en una misión, en ocasiones real y en ocasiones preparada, de rango AOS, dependiendo de las circunstancias, se enviaba desde 1 hasta 3 grupos juntos para realizarla, todos de genin sin instructor. Dichos genin no saben que están en una prueba, de hecho no saben que se lleva un registro de ellos, esto solo lo conocen los instructores y superiores, y es tratado como secreto para que el examen tenga éxito. La primera fase de la prueba es claro el apoyo mutuo, se les da a elegir si quieren o no aceptar una misión de rango superior por el bienestar de su aldea. Si cualquiera desiste en ese momento todos quedan derogados, puesto que eso significa que el shinobi no solo duda de su capacidad sino de la de su grupo, y eso en una misión real podría significar la muerte de todo su escuadrón, además que la prueba está pensada para que todos la inicien sin importar que sea 1 o 3 equipos juntos. Si dichos estudiantes aceptan por unanimidad la misión, el resto de la prueba se basa en el cómo se las arreglan para cumplirla. Un evaluador, muchas veces el mismo Kage, otras Saya y algunas Tayuya, se encarga de seguirlos sin que se enteren para calificar su desempeño, tanto de fuerza, inteligencia, trabajo en equipo, estrategia, astucia y capacidad de liderazgo. Estos evaluadores tienen una segunda función, en caso de que las cosas se salgan de control, intervendrán para evitar el deceso de los jóvenes shinobis. Muchas veces la prueba termina con la intervención de estos, pero en otras se hace parecer por medio de un genjutsu que el genin que falló, murió frente a sus compañeros y es retirado, mientras los otros continúan hasta donde puedan. Todo depende de las circunstancias en que se susciten los hechos. Por esta razón solo alguien con la capacidad del Otokage, la Uchiha o la comandante guerrera podían encargarse de tan difícil tarea. Ya sea que aprueben o no el examen, no se les da a conocer que eso es lo que fue, al menos hasta que se lleguen a convertir en Jounin o Anbu. Desde que terminó de reconstruir la aldea hace alrededor de 1 año y medio 30 genin habían sido promovidos, y varios de estos en esos momentos habían alcanzado el nivel de Jounin o Anbu, cosa que en absoluto tenía que ver con que se les facilitara las cosas. El mismo Rubio estaba asombrado de lo bien que resultaba su método de evaluación. Pese a ser bastante estricto, los ninjas avanzaban con una velocidad asombrosa, aunque era verdad que su prueba, pese a estar basada en los principios del examen que él mismo realizó una vez, era mucho más difícil que la que aplicaban las demás aldeas. Observó los nombres del referéndum que tenía al frente por solo un momento antes de que una pequeña sonrisa cruzara su rostro mientras una idea empezaba a tomar forma dentro de su mente. Cuando finalmente dio por satisfecha su tarea como Otokage, que cabe resaltar solo realizaba periódicamente, salió de su despacho en dirección a la entrada principal de la aldea, se despidió de todos con los que se cruzó, desde el guardia en la entrada de la torre hasta el de la entrada del muro. Antes de partir dio un último vistazo a lo que sin duda era uno de sus más grandes logros, y dándose media vuelta desapareció en una estela dorada. Un paraje desértico, muy parecido, aunque de menores proporciones, al que él mismo produjo en las afueras de Kiri, era lo que aparecía frente a sus ojos, mismos que tras observar el lugar por unos momentos se cerraron en expresión de paz antes de tornarse completamente blancos cuando volvieron a abrirse, dando a su poseedor la capacidad de registrar hasta el más mínimo detalle de lo que se alzaba a su alrededor, lo cual ciertamente no era mucho. Así que esta fue tu gran obra, ¿no es así, Deidara?, dijo en palabras suaves al viento mientras concentraba más de su chakra en su enfoque para extenderlo por todo el perímetro. A pesar de tratarse de una búsqueda que parecía imposible, al caer la noche esta trajo consigo cierta ventaja. La ausencia de luz no tenía efecto en el Byakugan, pero la temperatura variaba algunas cosas, por ejemplo ciertos materiales tardan más en enfriarse que otros, y esto hizo que el Rubio finalmente se moviera del lugar en el que había estado todo el día como imitación de la roca de los héroes. Pese a que debía estar engarrotado por pasar todo el día de pie en un mismo sitio, se movió ágilmente hasta una zona en particular, la observó por unos instantes antes de impactarla con un violento puñetazo, mandando a volar varias rocas y levantando mucho polvo, formando un cráter de unos 3 pies de profundidad. En medio del pequeño boquete formado por el Uzumaki brilló a la luz de la luna un pequeño objeto. El ojiazul se acercó a este y lo recogió, examinó por un instante la sortija con el kanji de Seiryu, dragón azul, antes de colocarlo en su dedo índice derecho. Lo próximo que se vio fue cómo volvía a desaparecer entre las sombras de la noche para continuar su viaje. Ella había enfrentado de todo, desde ladrones, bestias sanguinarias, asesinos, ninjas desquiciados, incluso espíritus y encarnaciones maléficas, pero nada se comparaba con esto, el más imbatible enemigo con el que jamás haya tenido que lidiar, el papeleo del Kage de una aldea.
Llevaba revisando informes casi desde que su maestro había salido en dirección a Konoha hace casi 2 semanas, solía darle una mano con esa tarea en Oto de vez en cuando, así que entendía cómo hacer esa labor, pero el pensamiento de que su sensei se estuviera enfrentando al antiguo líder de su clan no la dejaba concentrarse. Por fortuna, aunque ella no quisiera admitirlo, Konan, que se encontraba en el sillón del despacho ayudándola con la tarea, hacía que el trabajo avanzara con mucha mayor rapidez. Afuera del despacho se podía observar cómo las luces de neón de la aldea iluminaban la noche. «Tienes mucha habilidad con esto», opinó casualmente la morena. La peliazul regresó a verla un instante antes de hablar, instante en el que sus ojos reflejaron cierto brillo de nostalgia y tristeza. Pain creía que esta era una labor insignificante para él, le contestó tras un momento con su vista de vuelta a la hoja que sostenía. «Yo me encargaba del papeleo desde que él se convirtió en Kage». «Supongo que es tu elemento», dedujo con una sonrisa amable. La Katsuki regresó a verla por un instante sin comprender la broma. «Lo decía por tu jutsu de papel de origami», se explicó un tanto avergonzada. «Oh», dijo esta simplemente. La ojinegra suspiró cansada. Esto había sido así desde que el rubio se había ido, pasaba casi todo el tiempo con Konan y prácticamente no se dirigían la palabra. La Uchiha había intentado empezar una conversación en varias ocasiones con el mismo resultado, es decir nulo. La peliazul solo contestaba con frases monosílabas en tono invariable. Aunque la Uchiha siempre se dirigía al ojiazul en carácter formal y con respeto, solían mantener charlas animadas, lo mismo con Hinata o con cualquiera que conocía, por lo que esto empezaba a sacarla de quicio, pero se abstuvo de mostrarlo, solo dio un último suspiro de resignación y volvió a intentar concentrarse en el informe que tenía al frente. Sin embargo, fue interrumpida de su concentración por algo que no esperaba. La Katsuki se dirigió a ella. «Tú también pareces tener habilidad en esto, pero aparentemente hay algo no te deja concentrarte», comentó sin levantar la vista de los papeles. La morena la observó por un instante, como cerciorándose de que en verdad el comentario vino de ella antes de contestarle. «Acostumbro ayudar a Naruto-sama a revisar los informes de la aldea del sonido», le contestó finalmente. «Y sí, estoy distraída», admitió sin reparo pero algo decaída. «¿Te preocupa su batalla en Kiri?», inquirió en tono monocorde pero poniendo mucha atención. «No importa cuán fuerte sea, ni cuánto confíe en él, siempre me preocupa su seguridad», confesó un poco abatida. «Eso es lo que sucede cuando amas a alguien», opinó de manera casual la peliazul, pero ahora ya estaba viendo directamente a los ojos color onix de la morena que se había ruborizado ante su comentario. «Supongo», aceptó tras una pausa. «¿Es por eso que estabas con él, porque lo amabas?», preguntó cuidadosamente la usuaria del Sharingan. La peliazul regresó a verla con el mismo semblante frío, pero sus ojos delataban algo que solo la muchacha frente a ella podía ver, un brillo de dolor. «No», contestó finalmente, «no a él», agregó con cierto pesar. La ojinegra no logró entender del todo esta respuesta, pero fue una tercera persona la que respondió. «¿Era de Yaiko, cierto?», preguntó cortésmente el Amekage mientras salía de entre una de las sombras del despacho sorprendiendo a ambas mujeres, aunque no gratamente a una de ellas. «Naruto-sama», casi gritó la Uchiha mientras se lanzaba contra él y lo atrapaba en fuerte abrazo, uno que rompió un segundo después al percatarse de lo que había hecho. Gomen no debería de haber hecho eso», se disculpó. «No es lo propio, fue un momento de debilidad que no». Fue interrumpida de su monólogo por el rubio, que la tomó de un brazo suave pero firmemente y la atrajo hacia él para continuar el abrazo. La morena se paralizó por un momento ante la acción pero luego solo la correspondió. «También te extrañe», le susurró al oído antes de romper el abrazo y dirigirse a la Akatsuki. «Me alegra ver que las dos ya se lleven mejor», comentó con calma. La peliazul solo le devolvió la mirada de manera inexpresiva antes de hacer una leve reverencia. «Bienvenido a Amekage-sama», saludó formalmente. «Parece que las cosas resultaron bien en su batalla contra el Mizukage», opinó con calma, al notar que el rubio llevaba las indumentarias de Akatsuki y varios de los anillos de sus viejos colaboradores. «Podría decirse, todo depende de cómo lo mires», dijo con tranquilidad mientras sacaba su brazo de la túnica para mostrarles el nuevo protector que se había sumado a su, por llamarla de alguna forma, colección. Ambas kunoichis abrieron los ojos simultáneamente por la sorpresa de lo que ese protector significaba. «No sabía que la niebla tenía leyes similares a la lluvia», comentó la peliazul con calma. «No las tienen», le informó el rubio. «Esto fue una emboscada de Madara», aclaró con cierta irritación ante el asombro de ambas chicas, «pero eso no es lo importante ahora sino que...
Iba a explicarles cuando fue interrumpido por un estruendoso gruñido, cortesía de su estómago que no había recibido bocado desde que salió de la aldea del sonido. Es verdad, dijo recordando este hecho con cierta vergüenza. ¿Conan-san, hay algún lugar que prepare ramen en la aldea? Le preguntó colocando mirada de cachorro triste. La aludida solo observó sorprendida al líder de aldea por un instante antes de asentir. Por su lado Almorena se reía disimuladamente. El rostro de los habitantes de la lluvia cuando vieron a la Mekage y a sus dos principales asesoras entrar en un sencillo local de ramen era un poema, pero la cara que todos, incluida la antigua Akatsuki, pusieron cuando lo vieron acabar con 40 tazones de todas las variedades del mencionado platillo fue todo un libro de poesía. De hecho la peliazul ni siquiera había probado bocado, se había quedado con los palillos levantados sobre su plato sosteniendo un poco de sus fideos mientras observaba atónita la escena. La Uchiha por su parte comía tranquilamente su parte. Cuando terminó con su cuarto tazón se dio por satisfecha y se dirigió a su maestro. Naruto-sama, contra todo pronóstico el rubio dejó su tazón para regresar a ver a su alumna. ¿Qué es lo que sucedió en Kiri? El rubio tomó una actitud más seria en ese momento. Acabo lo que daba de su plato y lo aparto. Ya sé dónde está Pain, contestó simplemente. La kunoichi de cabello añil se tensó en su sitio ante al mención de su viejo compañero. Está en la guardia principal de Akatsuki liberando los 8 biju que están sellados en la estatua. ¿Para qué liberarlos con todo lo que costó capturarlos? Inquirió la morena un tanto dubitativa. Tenía una idea pero esperaba equivocarse. Los sellara dentro de sí para incrementar su poder y equipararlo al mío, contestó con simpleza. ¿A los 8? Preguntó incrédula la Uchiha. El rubio solo asintió, pero eso es ridículo. Un Jinchuriki solo puede retener a un demonio, objetó con seguridad. Pain tiene el Rinnegan, intervino la Akatsuki, puede resguardar a más de uno, aseguró impertérrita, pero ni siquiera él podría con los 8 al mismo tiempo, completó el ojiazul con seriedad, luego su expresión se volvió un tanto más infantil antes de volver a hablar. ¿Vas a comerte eso? Preguntó señalando el tazón todavía lleno de la peliazul. Está frío, contestó una vez logró salir de su incredulidad, ante la actitud del Jinchuriki. Yo me encargo, dijo simplemente mientras acercaba el plato de ramen y cordero de la peliazul frente a él. Sus ojos refulgieron en escarlata por un momento y la sopa comenzó a burbujear y emanar nuevamente vapor. La kunoichi observó el suceso incrédula mientras el kitsune volvía al ataque. Ya conocen los hechos, ahora las medidas a tomar serán estas. Deben preparar un equipo con los 10 shinobis con mayor cantidad de chakra y enviarlos aquí, resumió mientras sacaba un pergamino con un mapa antes de empezar a devorar el último tazón de sopa, y deben aprender esto, agregó sacando un segundo pergamino. Yo los esperaré allí con los refuerzos necesarios. La Uchiha tomó ambos pergaminos y los examinó con cuidado antes de asentir y levantarse para retirarse. La peliazul la emuló seguida del rubio que se detuvo un momento para pagar y agradecer la comida al estupefacto dueño del local. Una vez afuera la morena se dirigió a la torre para revisar los informes y encontrar a los shinobis más apropiados para la misión seguida por el rubio y la peliazul. Una vez en la torre el rubio creó una docena de clones y los dispuso a trabajar junto con su pupila. La Akatsuki iba a hacer lo mismo cuando el Naruto original la detuvo. Necesito tener una charla contigo en privado, Conan, solicitó cortésmente. Esta solo lo miró con cierta desconfianza antes de asentir. En cuanto tengas los nombres tráelos aquí para recibir instrucciones, le pidió a Saya. Esta solo asintió mientras continuaba revisando los archivos. Se encontraban ambos en una habitación adjunta al despacho, un estudio de hecho. El Jinchuriki se sentó en un sillón del lugar antes de dirigir una mirada a su interlocutora y empezar a hablar. Quiero que formes parte del grupo que irá a la base de los Akatsuki, le dijo directamente. Esta solo lo observó un tanto impresionada por tal decisión. ¿No te preocupa que intente ayudar a Pain? Antes de contestar eso dime una cosa, pidió con calma, ¿era de Yaiko de quien estabas enamorada? ¿Qué tiene eso que ver? Inquirió sorprendida. Todo, le dijo directamente, si realmente lo amabas no creo que te quedaras con Pain si hubiera sido él quien lo mató, así que debo pensar que pasó algo más, ¿cierto? La kunoichi solo lo miraba sin responder. ¿Alguien lo mató y Nagato pensó que podría revivirlo? ¿O tan solo fue lo que terminó de enloquecerlo? Tanteó, la expresión de la kunoichi le decía que había estado cerca. Solo estoy adivinando, dime si me acerco. Basta. Gritó en un tono casi suplicante. Por favor basta. El Jinchuriki solo la observó por un momento antes de volver a hablar. Dime qué pasó. No fue un orden sino una solicitud, que tras un momento la peliazul respondió.
Antes de unirnos a Akatsuki, comenzó, viajábamos por las naciones prestando servicio de apoyo y ayuda. En ese tiempo Nagato creía en defender a los demás, relató un tanto nostálgica. Un día nos emboscaron un grupo de ninjas contratados para conseguir el Rinnegan, se habían preparado muy bien para la lucha, inutilizaron a Nagato y nos capturaron a mí y a Yaiko. Él logró escapar y con un último esfuerzo logró liberar a Nagato, pero, le costó la vida. En este punto su voz se quebró ligeramente. Nagato estaba furioso, los asesinó a todos sin compasión, recordó sin remordimiento, pero ya estaba hecho, tomó el cuerpo e intentó todo lo que conocía, al final lo dejó en hibernación para que no se pudriera hasta que encontrara algo que hacer. Luego de eso cambió, al principio se concentró en obtener poder para evitar que lo que nos ocurrió le volviera a suceder a alguien más, y después solo se concentró en obtener poder, lo único que desea es vengarse del mundo, resumió con pesar, ellos eran todo lo que me quedaba, por eso me quedé con Pain. ¿Tú sabías que él ya no era Nagato?, afirmó el Jinchuriki mientras se ponía de pie y se le acercaba. La peliazul tenía la mirada baja y luchaba por no mostrar sus lágrimas. ¿Intentaste aferrarte a una esperanza? Una falsa esperanza. Le cortó bruscamente aún con la cabeza agachada y algunas lágrimas escapando de sus ojos aunque continuaba luchando por evitarlas. No existe la falsa esperanza, pero si los que simplemente se aferran a la esperanza sin tener algo en que creer, le corrigió mientras tomaba su mentón y suavemente la forzaba a mirarlo de frente. Cuando lo perdiste todo eso era lo que te quedaba, simplemente esperanza y te aferraste a ella para no perder la razón. Es lo menos que alguien que sintiera tanto dolor hubiera hecho. No debes torturarte por el camino que elegiste, ni mucho menos por el que siguió Nagato, esa fue su decisión. Pero, yo sé, la cortó antes de que empezara, que es duro, y es difícil de aceptar pero no se puede salvar a todos, le dijo con cierto arrepentimiento, y hay muchos que no quieren ser salvados. Recuerda a Nagato y Yaiko como lo que fueron, pero también acepta que ese día ambos murieron y que debes dejarlos ir, dijo con la voz más suave de la que fue capaz, para tratar de contrarrestar la dureza de sus palabras. La kunoichi no fue capaz de retener más sus lágrimas, estas se desbordaron libremente por su bello rostro que finalmente fue capaz de expresar todo el dolor que había estado reprimiendo desde aquel fatídico día, mientras el rubio la abrazó tratando de brindarle el confort que tanta falta le hacía. Permanecieron así un momento hasta que la Akatsuki recuperó el control y se secó las lágrimas y le dirigió una larga y profunda mirada al rubio mientras intentaba descifrar por qué la ayudaba. ¿Por qué deseas que vaya a esa misión?, decidió preguntar al fin. Debes ir si quieres sepultar de una vez por todas esa parte de tu pasado, le contestó con calma. Ahora vamos, Saya ya debió haber reunido al grupo y debe estar esperándonos, concluyó mientras se disponía a salir, pero fue detenido por la peliazul. Gracias, fue todo lo que dijo en un débil susurro antes de adelantarlo y salir del estudio, dejando al ojiazul con una mirada sorprendida que fue reemplazada por una media sonrisa. Al final el grupo estuvo completo esperando órdenes en la entrada de la aldea, entre ellos estaban tanto Conan, que ahora llevaba un traje de kunoichi de mallas parecido al de Anko Mitarashi, pero sin la gabardina, en lugar de su indumentaria de Akatsuki, y Saya con su habitual traje ajustado negro con su capa de viaje cubriéndola. Se les informó lo mismo que a los grupos de Kiriyoto y se les entregó el pergamino con las instrucciones de sellado. Tienen 3 días para llegar al lugar señalado, ahora partan, yo los estaré esperando cuando lleguen, les dijo de último, antes de que atravesaran las puertas detuvo a Conan. Necesitaré tu sortija Conan, le pidió, con tantas cosas casi había olvidado ese importante punto. Esta solo lo miró contrariada por un instante antes de sacar la sortija con el kanji de Byaku, tigre blanco, de entre sus ropas, ya no la llevaba puesta, y se la entregaba sin ningún reparo. Este lo tomó y lo colocó en su dedo corazón derecho. Nos vemos dentro de 3 días, les repitió de último tanto a su pupila como a su consejera antes de desaparecer en una estela dorada. Reapareció unas horas más tarde al inicio de un frondoso bosque rodeado por montañas. En algún lugar de ese bosque se encontraban sus amigos, en otro su enemigo, cerca y en camino varios aliados más. Esta sería una de las partes más difíciles, porque estaba seguro de que al terminar esta misión, su máscara finalmente caería para no volver a levantarse. Era tiempo de prepararse para enfrentar sus temores y disipar sus dudas de una vez por todas. Dirigió sus manos a su cuello y se retiró su collar, lo miró por un instante antes de guardarlo en un bolsillo de su pantalón, tomó una larga y pausada respiración y se adentró en el bosque con solo un pensamiento en mente, el cual expresó en un susurro mientras penetraba el perímetro de la arboleda. La verdad inevitablemente sale a flote tarde o temprano. Fin del capítulo.
Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.